Bueno, nosotros trabajamos con discípulos, con alumnos. El máximo cuidado consiste en que los temas que traigamos se plasmen, se graben en los niños. Yo les decía, hombre, lindo los coros, lindo el ambiente, la efervescencia de la clase, pero ¿qué tal que el niño no se grabe la enseñanza? Entonces sería pues preocupante. Pero precisamente la técnica que vamos a aprender ahora nos va a llevar a que los temas definitivamente se plasmen, se graben en la mente del niño. Y no solamente se graben en el sentido teórico, sino que ellos van a querer llevarlo a la práctica. Vamos a traer algún tema de tantos, pero uno bien conocido para facilitar el primer ejercicio. Sería el tema de el buen samaritano, para citar alguno de tantos. Entonces, planteamiento debe presentar el tema, es decir, la razón de ser del tema, del samaritano. Desarrollo debe continuar con la narración. Narrarlo y tratar de explicar algunos de los puntos de ese tema. El buen samaritano, me imagino que todos saben en qué pasaje de la Biblia está escrito. Porque aquí, como estamos con maestros, pues simplemente se dan las pistas, pero el maestro tiene que rebuscarse. Les informo que en términos de pedagogía a nivel de colegios y universidades, el profesor solamente transmite el 30% del conocimiento con relación al tema y el 70% debe revertirlo el alumno. Así que después no me vayan a tildar de injusto. Aquí estamos con normas legales. Planteamiento: esboza o presenta el tema. Desarrollo, como el nombre lo dice, lo va desglosando. Pero conclusión le da el toque final. Y luego traeremos uno o dos grupos acá para ver cómo nos fue y que lo hagan ya en público. Como creo que tienen el pasaje ya ubicado, vamos a darnos 5 minutos para hacer este primer ejercicio, 5 minutitos. No importa que esto se haga como una colmena, que todo el mundo hable, todo el mundo manifiesta, y de ahí están los tres, deben estar muy cerca y comenzar a hacer el trabajo. Planteamiento va a explicar por qué es que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué es Jericó? ¿Por qué esa situación? Desarrollo va a explicar qué pasó en el camino. Y va a explicarle a los dos restantes. Siempre habrá dos escuchando. Ok. Y conclusión, entonces, define qué es lo que pasó con el samaritano. Entonces, a la voz de 3, ¿cierto? Hagámoslo como en televisión, en cuenta regresiva. 3, 2, 1. Terminando el tiempo. Vamos a darle 2 minutitos más. Tenemos confusión en cuanto al planteamiento. ¿Qué es planteamiento? Es la raíz, es la razón de ser. ¿Qué era Jerusalén? La ciudad de Dios, la ciudad del culto, la ciudad de la adoración. Dejar a Jerusalén era dejar a Dios. Jericó, una ciudad pagana. Así que el que se iba a Jericó estaba dándole la espalda a Dios y buscando el mundo. Por eso ese hombre que es judío representa dejar a Dios para ir al pecado. Ahora, el desarrollo es la historia misma, cómo se va desarrollando cada paso. ¿Qué pasó con los ladrones? ¿Qué pasó con el sacerdote? Mejor dicho, les estoy soplando todo. Les doy 2 minutos más y cerramos, porque es apenas el primer molde.
El primer molde en sastrería se hace en periódico, luego vamos a cortar el paño, que será la clase ya montada sobre este molde. Adelante, 2 minutitos más, vamos a ver cómo seguimos. A dar clase, porque algunos ya quieren salir a dar la clase a los niños. Claro, esto es tan agradable que uno de una vez ve esa cantidad de material y dice, ¡wow! Vamos a dramatizarlo, vamos a hacer ademanes de cómo golpearon al pobre hombre. Y no falta alguien que tenga ya por ahí un garrote listo. Creo que estamos bien hasta ahí. Por favor, vamos a escuchar ahora, porque esto es teoría y práctica. Escúchenme ahora, por favor. ¿Aló? ¿Qué piensan? ¿Funciona o no funcionan las neuronas? ¿Es agradable o no es agradable el tema? Extraordinario. De pronto no lo habíamos visto tan rico, pero ahora que nos dedicamos a hacerlo, es cuando descubrimos una cantidad de cosas en él. No olviden, estamos viendo técnicas de comunicación. Es una técnica. ¿Se imagina usted haciendo este trabajo con 8 o 10 niños en su iglesia? ¿Cree que pudiera dar un tema maravilloso? Bueno, vamos a avanzar más con las figuras. Si el que enseña, el maestro, está transmitiendo una idea, esa idea se transmite a partir de un planteamiento. Ese planteamiento es lo que conocemos como la introducción de un tema, sea el samaritano, la oveja perdida, el hijo pródigo, el tema de la creación, el tema de Noé, el tema de David y Goliat. Usted póngale el nombre que quiera, pero siempre con el PDC, planteamiento, desarrollo y conclusión. Es una ley pedagógica. Funciona para un tema, por ejemplo, una cuña radial, tiene 30 segundos, pero en 30 segundos debe haber PDC, planteamiento, desarrollo y conclusión. Un jingler para televisión también tiene 30 segundos, 45 segundos, igual planteamiento, desarrollo y conclusión. En cuanto al tema que pusimos como modelo, el planteamiento es que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ese es el planteamiento, esa es la raíz de ese árbol temático, llamemos así. ¿Qué debe saber el profesor? El que está exponiendo debe saber qué es Jerusalén. Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad del culto, la ciudad de la adoración, la ciudad de la alabanza, la ciudad de los sacerdotes, la ciudad donde estaba la palabra. Si alguien deja a Jerusalén y se va a Jericó, entonces resulta que Jericó es una ciudad pagana, perversa. El profesor debe saber eso. ¿Para qué? Para que su planteamiento sea rico, sea generoso, amplio, porque no puede agarrar a explicar una cantidad de cosas de por qué cayó en manos de ladrones, qué problemas tuvo en el camino, pero no tiene idea qué es Jerusalén. De pronto saber dónde está ubicada, está en el ombligo o centro geográfico del mundo. Jerusalén, una ciudad importantísima, la ciudad del templo. Ahora entonces, hecho el planteamiento, comienza a desarrollar el tema. El hombre cae en manos de ladrones, es herido, es despojado de todo lo que tiene, y estando allí en esa condición, apareció el sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Era el hombre que ministraba, que ofrecía en el templo, que sacrificaba el buey, la oveja, un hombre de muchas ocupaciones ministeriales.
Qué bueno saber a qué edad comenzaba el sacerdote. A los 30 años comenzaba su ministerio. Se retiraba a los 50 años. Tenía deberes de salvar al buey, de ayudar el asno del vecino. ¿Cuánto más debería ayudar a un pobre hombre herido a la orilla del camino? Que usted logre captar la atención del alumno, que él se pegue allí como un sticker para oír esa narración. La conclusión es que al final el herido fue atendido, se pagó por los cuidados que debían dispensarle, y que esa es la manera como se ayuda al prójimo, porque todo se originó en una pregunta: ¿cuál es mi prójimo? Entonces la conclusión final es que al prójimo no se le ayuda solamente con mirarlo, con verlo a distancia, sino que hay que acercarse a él, hay que vendar sus heridas, hay que brindarle protección y hasta poner un poco de nuestro capital, si es necesario. Bueno, ese es un primer modelo, espero que les sea muy útil. Vamos a explicar ahora entonces la figura del árbol. Si el árbol tiene raíz, tiene tallo y tiene follaje, quiere decir que el tema que yo transmito es un árbol y debe quedar sembrado en el corazón del alumno. Eclesiastés 11 dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y en ese mismo pasaje dice: donde el árbol cayere, allí quedará. Entonces un mensaje es una semilla, pero esa semilla debe germinar y debe producir una planta y debe ser tan fuerte como un árbol, para que el niño durante 5, 10, 20 años lleve siempre ese árbol de enseñanza que le dio el maestro. Pero ¿cómo logramos que un árbol permanezca a pesar del viento, a pesar de la lluvia, a pesar de la tempestad, el río crecido, cualquier situación? Que venga el tiempo de sequía, pues ese árbol debe tener muy buena raíz. ¿Por qué muchas de nuestras enseñanzas no han sido grabadas por los niños? ¿Por qué nosotros los pastores no tenemos mejores resultados en la congregación? Porque el hermanito dice: estuvo muy bueno el culto, muy lindo que cantaron, hubo oración, hubo sorteo de una ancheta, y le dicen: ¿y qué tema predicaron? No me acuerdo. Bueno, a no ser que le hayan puesto ese título al tema. El tema, no me acuerdo. Pero ¿sabe a qué obedece eso? Que el tema no tuvo buena planteación, no fue bien planeado, no fue bien desarrollado y no hubo una conclusión clara. Bueno, entonces ahora sí desafiémonos. ¿Hasta qué punto hemos plantado árboles en nuestros niños? ¿O solamente ha puesto hierbas? ¿O solamente ha puesto aleluyas, virutas sobre sus cabezas el día del cumpleaños? Solamente ha repartido caramelos, solamente ha hecho bonitos arreglos o escenografías, pero ¿plantó árboles? Valdría la pena entonces reflexionar sobre esto. Árbol, 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 árbol. Quedó se grave. Vamos con un segundo ejercicio, porque esto es rapidito y la idea es terminar el martes temprano, así que un segundo ejercicio con el ciego Bartimeo. Si no recuerdan en qué parte, les puedo dar una pistica. Está en la Biblia. Evangelio según San Marcos, es el capítulo 10, verso 46 al 57. Ahora van a cambiar, que no sea el mismo planteamiento, el mismo desarrollo y la misma conclusión. Inviertan papeles.
El que fue conclusión en el tema anterior, ahora que sea planteado. Es decir, crucen los papeles, turnen, releven. Y vamos a tener para este solamente 3 minutitos, a ver cómo nos va. Pero escúchenme, porque les voy a dar una segunda figura. Aló, una segunda figura. La figura de un avión. ¿Y qué tiene que ver un avión con técnicas de comunicación? Muchísimo. A ver, hay 3 etapas en un viaje aéreo. Número 1, decolaje. Número 2, estabilidad de vuelo. Y número 3, aterrizaje. A ver si captamos ahí, a ver cómo funcionó nuestro cerebro ahí. Entonces, el decolaje, ¿a qué corresponde aquí? El planteamiento, ¿los veo? Bien. El planteamiento o la raíz del tema. ¿Qué sería estabilidad de vuelo? Desarrollo, wow. ¿Y qué sería el aterrizaje? Les recomiendo no aterrizar de barrigas. Entonces, a trabajar con el ciego Bartimeo y con la segunda figura, que es la figura del avión. Vamos a hacer la cuenta regresiva de 5 y le vamos a dar 3 minutos. 5, 4, 3, 2, 1. Los que manejan las telenovelas, los que hacen guiones para películas, todo se maneja con el PDC. De pronto uno no está informado de eso porque pues nos dedicamos siempre a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia, pero uno se pregunta, ¿cómo hace esa gente para aprenderse esos guiones? Los que desarrollan esas telenovelas de casi 1 año de duración, ¿cómo se aprenden esos libretos? Y cómo luego cuando están en escena, uno no les ve papeles por ninguna parte, no están leyendo nada, y esa espontaneidad, esa facilidad de expresión, sencillamente lo codifican todo en su mente. Hay códigos de números, hay códigos de colores, hay códigos de olores, hay códigos de sabores. O sea, se puede codificar de muchas maneras. Vamos entonces con lo que es realmente la figura aeronáutica en este caso, para darle como más elegancia. Figura aeronáutica. El decolaje es la manera como usted va a introducirse en el tema, cómo va a introducirse en la clase. Un mal planteamiento o una mala introducción en la clase arruinará su clase, porque no logrará llamar o captar la atención del niño. Al niño hay que presentarle unas figuras claras, qué es lo que pretendemos hacer, por qué lo pretendemos hacer, para qué lo queremos hacer, para que el niño de una vez tenga su atención en el profesor, en la figura, en el dibujo o en el material que usted haya llevado. Entonces a eso le llamamos aquí decolaje. Si usted va a hacer un viaje aéreo y el decolaje fue muy, llamemos, irregular, con algunos saltos, con ciertos trastornos, el resto del vuelo usted va a pasar un poco traumatizado, ¿cierto? Y para colmo le dijeron que el avión en que usted acaba de embarcarse salió del taller hace 1 hora y que no se pudo determinar cuál era la falla técnica que tenía. Entonces ese vuelo va a ser pues no apto para cardíacos.
A ver, ¿qué se requiere para es decir, el capitán de una nave? Entre muchos requisitos seguramente que se requieren para su vuelo, ¿cuál sería uno indispensable? Conocer la nave, saber volar. Bueno, hay muchos, pero les doy la idea para que no nos quedemos tiempo en esto. Carta de navegación. La carta de navegación es la que le señala exactamente la ruta que él debe seguir. Si debe de irse hacia el cerro o cerca al volcán Arenas, si debe pasar cerca a la ciudad de Pasto, si debe bordear por Ipiales, si debe ir por la cordillera central. Carta de navegación. ¿Cómo llamaríamos eso en el trabajo que nos toca hacer a nosotros? Se llama bosquejo. El bosquejo es la carta de navegación del maestro. Ese bosquejo debemos hacerlo con tiempo. ¿Cómo comienzo el tema? ¿Cómo lo voy a llamar? Hay una parte clave, que es el título del tema. Si usted no tiene título del tema, pues su carta de navegación está inconclusa. Y usted no va a tener el punto, o el punto de atención para el alumno. Entonces, ¿cómo debe ser el bosquejo? El bosquejo se hace de muchas maneras. La mayoría lo tiene escrito sobre hojas. Ayer decíamos que el maestro debe procurar escribir. Escriba. Bosqueje muchos temas. Que este me salió regular, deséchelo y procure mejorarlo, haga otro. Eso no lo haga en el momento de ir a dar la clase, ni siquiera el mismo día, porque yo les digo sinceramente, es una falta de respeto. Y les pongo un ejemplo. Si yo invito, y ojalá pueda algún día muy no lejano invitar una o dos familias tan lindas como ustedes a cenar a mi casa. Amén. Y usted llega a mi casa porque la cena se programó para las 7 de la noche. Y bueno, le mandamos a pasar a la sala, que se ponga cómodo. Le recibimos su gabán, su maletín, su chaqueta, le ponemos en el perchero, tenemos musiquita suave de fondo, pero en esas y las otras sale Alex David, que es mi hijo mayor, sale corriendo y va al portón, y usted alcanza a oír que Alex David le dice la señora María Doris, que es mi esposa: procurales que sea carne de la buena, no te van a vender carne mala. Usted dice, ¿cómo? 5 minutos después, cuando usted come un paquetito de papita salada o un pasaboca, algo que le hemos dado para entretenerlo, entonces sale Dina Merari, la otra hija, y usted alcanza a oír cuando le dice la mami: Merari, procura que sea papa de la Arenosa, la venden en la tienda de Marcelo, ojalá que no hayan cerrado la tienda. Y 5 minutos más tarde, después de comerse otro paquete de pasaboca, usted está con la boca así como una polvera. Sale Tatiana corriendo y alcanza a oír que le dice: mira si sí conseguís el carbón para el asado, porque la visita ya llegó. ¿Cómo le parece que va a estar esa cena? Hermano, eso es un fracaso total. Vea, sea que yo los invite o ustedes a mí, porque puede ser de ida y vuelta. Hermanos, cuando uno entre a la casa donde fue invitado a cenar, debe oler a carne asada. Debe sentirse ya el olor por ahí, por todo lado. Es más, la mesa debe estar ya puesta.
y los cubiertos y individuales, los adornos, qué sé yo, si le dan el pasabocas es por mera ética, pero con la comida prácticamente está lista. Cuando nosotros invitamos a los niños a clase, no podemos darnos el lujo de mandar a traer apenas los ingredientes. No, señor, todo tiene que estar ya preparado. Planteamiento, desarrollo, conclusión. Tiene que estar ya el árbol con su raíz, su tallo y su follaje ya listo a plantarlo ahí. Y tercero, debe estar ya el avión decolando. Entonces vamos con la segunda parte del vuelo, estabilidad de vuelo. Entonces ya la jovencita, la azafata de American Airlines nos dice: hemos alcanzado una altura de 28,000 pies, ya pueden aflojar sus cinturones, vamos a tener nuestro servicio a bordo. Usted se relaja, hace carrizo, toma la revista, abre su portátil, su PAL, comienza a revisar datos. ¡Wow! Genial, ¿o no? Y ya no se siente el vuelo. Es decir, ya no hay como nada de movimientos más o menos incómodos. El vuelo se ha estabilizado. Y a comer y a disfrutar del viaje. ¿En qué medida es seguro nuestro tema que quienes están viajando con nosotros a través del vuelo de la enseñanza ahora comiencen a disfrutar a plenitud de lo que estamos haciendo? Porque si hay mucha turbulencia, es decir, incoherencias en el tema, queridos niñitos, entonces les estaba diciendo que Moisés tuvo muchos problemas para meter los animales en el arca. Esa es una turbulencia brava. Niñitos, disculpen, es que, bueno, quería corregir. Mejor hablemos cuando Daniel fue echado en el horno de fuego. Profe, él no fue echado en el horno de fuego, sino en el foso de los leones. Y de pronto es uno así medio altanerito y le dice: ¿dónde debe estar su abuela? Hermano, necesitamos una estabilidad de vuelo, seguridad. ¿Cuánto creen que debe estudiar un capitán? Es una de las carreras más difíciles. Acabamos de graduar a un hermano allá en la ciudad de Medellín para que sea copiloto y está trabajando ya muy bien. Pero a partir de ser copiloto le han exigido 3 años de especialización al lado del capitán y haciendo vuelos nacionales e internacionales para que luego él también llegue a ser capitán. O sea, para que ya le suelten el avión a él. Nosotros pensamos que dar una clase, que ser maestro es tan simple, tan deportivo. Dejemos el jueguito. Vamos a hacer un trabajo que sea para construir una nueva generación. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron en los 2 ejercicios anteriores? ¿Pero alguien se sintió apaleado o no? Sintió que le quedó como difícil, como que es que esto. Les cuento un truco del águila para que nos ayude, porque los ejercicios siguen ahora. Procure volverse lo más espiritual posible, porque el almuerzo será en el atardecer. Así. Entre las muchas cosas que hace el águila, es que cuando ha comido la carne de la presa y ya solamente queda el hueso, pero ella es muy recursiva, ella aprovecha todos los elementos de la cacería a plenitud. Y no hay sino el hueso. Lo agarra, se remonta a las alturas,
preferiblemente 500 o 1000 metros, busca una piedra, observa bien la dirección y suelta el hueso. Así que el hueso cae sobre la piedra y se parte en varios pedazos. ¿Qué cree que hará el águila después de la caída del hueso? Comerse el tuétano, sacarle partido a lo que tenía oculto el hueso, que ella no pudo sacarlo cuando el hueso estaba entero. Posiblemente el texto del samaritano y el de el ciego Bartimeo le parecieron huesos duros de roer. Pues les doy la idea: remóntese a las alturas en oración, remóntese a las alturas en la inspiración y suelte ese hueso que no le puede sacar comida y déjelo estrellar sobre la roca que es Cristo Jesús. Regálele ese aplauso al Señor de la gloria. ¡Aleluya! Y le aseguro que ese pasaje, que lo veía casi inexplicable, sin poderle sacar ninguna explicación, ahora se le va a convertir en un tuétano suave, prácticamente una compota. Se le va a convertir en un yogurcito suave de digerir para usted y para compartirlo con sus niños. Entonces aquí entra en juego la oración, la preparación. Es más, ¿acaso no le ocurrió alguna vez que el pastor leyó un versículo o el predicador invitado, un versículo que usted lo ha leído como 100 veces y usted hasta se lo sabe de memoria, y usted dijo, bueno, ¿y este hermano qué irá a decir de ese versículo? ¿Qué irá a predicar? Y de pronto el hombre comienza a explicar y a dar una cantidad de información y dice, wow, ¿cómo lo hizo? Es un hombre que está metido con Dios y Dios le revela cosas. Pues eso, que ese que le revela a él nos va a revelar a nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, estabilidad de vuelo es seguridad, seguridad para desarrollar el tema. No se ponga nervioso, procure que no haya incoherencias, porque eso se traduce por turbulencia y pondrá nerviosos a los viajeros. Comienzan a moverse, a levantarse, a ir al baño. ¿Le ha pasado en su clase? A jugar, a dormirse. Pero el problema no está tanto en ellos, el problema está en el capitán. ¿Hay algún capitán de vuelo por ahí? Todo maestro de escuela dominical es un capitán. ¿Aló? Y queremos llevar a nuestros niños ¿a dónde? A las alturas. Amén. Bueno, primera y segunda etapa, genial. ¿Y qué del aterrizaje? Vamos a ser sinceros. ¿Sí o no que a veces uno, cuando termina de dar un mensaje, sea a los niños o a los jóvenes o a la iglesia en general, a veces uno quisiera que hubiese una puerta trasera en la plataforma? ¿Y por qué creen que quiere una puerta trasera? Para huir despavorido. Y algunos son más vivos todavía. Y entonces se arrodillan a orar después del mensaje 1 hora sin parar, para que nadie los salude. Eso fue una rajada profesional. Algunos prefieren púlpito de madera, porque ahora están de moda los púlpitos en cristal. Pero es muy rico el púlpito de madera porque uno se puede esconder detrás y nadie lo ve. Y entonces le aplican el versículo de Hechos 9:7. Todos oían a la verdad la voz, pero sin ver a nadie.
A ver, seamos bien sinceros. ¿Es rico o no es rico dar una enseñanza, dar una clase y que uno luego pueda poner la cara a la gente? Es satisfactorio, ¿cierto? Eso quiere decir que hubo un aterrizaje adecuado, un aterrizaje cómodo, sin poner en riesgo la vida, y en este caso la tranquilidad, la alegría de quienes le estaban escuchando. Preguntémoslo directamente, ¿cuántos han tenido aterrizajes forzosos? Barrigazos. Que usted a lo último no sabía cómo terminar eso. Usted estaba embalado completamente. Pero vamos a evitar eso. Lo vamos a evitar con una buena carta de navegación, un buen planteamiento, un buen desarrollo, una buena conclusión, y que podamos visualizar eso con anticipación al día de clase. Amén. Créame que esto será una tremenda bendición. Y les dije, la técnica que estamos aprendiendo aquí no la olvidaremos en 100 años. Y mucho menos a los que le toque venir aquí a exponer ahora más tarde. Sí, porque vamos a seleccionar algunos grupos, porque sobre estas plantillas vamos a montar luego una clase real. ¿Aló? Por eso no les doy demasiado tiempo, porque lo del samaritano es un tema más bien de carácter evangelístico, lo del ciego Bartimeo es más bien también evangelístico, de salvación, de hecho maravilloso, y se puede aplicar a los niños, pero hay clases que son más para niños. Entonces tenemos la figura de el árbol, la figura de el avión. Vamos con una tercera figura. La figura del río. Entonces el río tiene una primera etapa que llamaríamos manantial, donde nace el río, manantial. Una segunda etapa que llamaríamos cauce o corriente del río, que es la vía que él va a seguir. Y una tercera que sería la desembocadura del río, cuando él llega al mar. Entonces, ¿a qué corresponde la palabra manantial? Planteamiento. ¿A qué corresponde la palabra cauce? ¿Y a qué corresponde la palabra desembocadura? A la conclusión. ¿Cómo quiere usted el río de su mensaje? ¿Lo quiere que arrase cultivos, que derrumbe casas, que acabe con todo? ¿O quiere que vaya por el cauce normal y que produzca la bendición para los que viven en la ribera del río y se beneficien? Cuando el río llega al mar, y hay una figura bíblica muy linda para corroborarlo, no para hacer ejercicio, no lo vamos a hacer ahí, pero lo pueden anotar, Ezequiel 47, habla del río que sale de debajo del umbral de la puerta, luego va teniendo unos niveles de profundidad a los tobillos, a la rodilla, a los lomos, y finalmente un río en el que hay que estar nadando. Pero ese río llega al mar, y cuando llega al mar, las aguas se sanan, y hay muchos peces y hay mucha abundancia. Nosotros somos portadores del río de Dios a través de la enseñanza. Bien, teniendo en cuenta esa tercera figura, vamos con un tercer ejercicio. Aquí lo voy a dejar que ustedes mismos busquen el pasaje, yo les voy a decir de qué se trata. Espero que la mayoría lo encuentre por lo menos hoy. No, disculpen, yo sé que ustedes conocen mucho la Biblia. El tema es el reinado de los árboles. Unos árboles se propusieron elegir un rey. Se permite preguntarle al vecino: bueno, para esta otra plantilla, esta sí la vamos a perfeccionar un poquito más.
Aquí hay unas figuras muy lindas. ¿Ya saben dónde está el pasaje? Jueces. Jueces capítulo 9, por favor. Jueces 9, el reinado de los árboles. Vuelvan a cambiarse de nombres. El que no ha sido planteamiento la primera vez lo va a hacer ahora. Aló. El que no ha sido desarrollo lo va a hacer ahora, y el que no ha sido conclusión lo va a hacer ahora. Cambien de papeles. Les voy a dar un tiempo más prudencial para ese buen decolaje, buena raíz, y la última figura fue la figura del río. Para un buen manantial. Manantial es planteamiento. Muy bien. Cauce por donde va a correr el río. Desembocadura a donde llega el río. Le voy a hacer la cuenta regresiva y le voy a dar 7 minutos. Más espacio, porque aquí tenemos que perfeccionar más el arte. Aló. Definitivamente, ¿cuántos quieren que sus niños naveguen en el río de Dios? Entonces prepárales bien el agua. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, les doy una idea. No lean todo el capítulo porque es demasiado largo. Solamente lean del verso 8, por ahí hasta el 14. Ahí está más o menos todo el material que ustedes necesitan. En obra negra, inconcluso, lo califica con unas bases muy débiles, parado en estacas. Pero hagamos la prueba. Si sobre ese edificio de enseñanza que usted ha transmitido hasta hoy viniera el río, golpeara la tempestad, viniera Katrina, viniera el tsunami, ¿usted cree que ese edificio permanecería? Quedan dudas, ¿cierto? ¿Qué tal que vamos a sufrir una estruendosa pérdida, un gran fracaso? Sencillamente porque no supimos poner bases sólidas, tener una buena infraestructura y una bonita decoración, adecuación del edificio. Bueno, con la figura del edificio entonces tocamos lo que se llama, en términos ya de enseñanza, se llama homilética. La homilética es el arte de exponer o transmitir la palabra. Viene de homilía, sermón o enseñanza. Aquí nos va a tocar meternos entonces con un poco de homilética para que nuestras clases sean muy amenas, muy agradables. ¿Creen que estamos listos entonces para que montemos ya una clase? Mejor, ¿quisieran que montáramos una clase? ¿Tenemos ya plantillas o no? ¿Tenemos ideas? ¿Tenemos ya la técnica? Bueno, eso es lo que yo creo. No, yo sé que hemos avanzado.
Por eso yo desde ayer les estaba proponiendo tener ya unos talleres en este sentido. Aquí estamos con un número de 3, los talleres normalmente se van avanzando, luego 4, luego 5, hasta llegar a 10, para que el taller sea con personas nuevas, y se va capacitando a otros. Pero ustedes se llevan la idea de 3 y ahí van montando a los demás para irlos motivando. A ver, hablemos más del edificio. Para hacer un edificio hay que cavar o se puede comenzar así sobre la superficie. Hay que cavar, ¿cierto? Entonces eso en el término de la enseñanza se llama investigación. El primer paso para preparar una clase es la investigación. ¿Por qué cree que le pareció difícil el tema de los árboles? Porque posiblemente era la primera o segunda vez que leía ese pasaje. Y usted quedó turco, ¿sí o no? Entonces, ¿qué representa el olivo? ¿Y qué representa la vid? ¿Y qué representa la higuera? Porque son puras figuras. ¿Y qué representa la zarza? Y usted no puede irse a servir la mesa y el novillo entero. El novillo tiene que estar muerto, tiene que estar cortado en pedazos y hay que saber cortar. Porque qué tal que le sirva un cuerno al niño, o le sirva el rabo. No, tiene que ser ojalá solomito, ¿verdad? ¿Y el solomito dónde queda? ¿En los cascos? Hay que saber dónde queda el solomito y además hay que saber cómo se prepara el solomito. No es lo mismo preparar un solomo que la carne de tabla, por ejemplo. O se puede preparar igual el solomo y la sobrebarriga. Los cortes son diferentes. El proceso es diferente. Con el edificio es igual. Entonces, primero investigamos. Vamos a hacer una clase, pues aquí habría que dar una clase genérica. Genérica es que alcanza de 3 años por lo menos hasta 10 o 12, pero que más o menos la logren asimilar esas edades. Y claro, ustedes ya comienzan luego a subdividir para aplicarle a edades en términos más reducidos, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9 y sucesivamente. Que creo que en esto pues estamos muy bien en materia de edades, cómo se maneja cada grupo. Investigamos primero el terreno, miramos la solidez de la tierra, hacemos la excavación. A ver, el material que se utiliza para unas bases sólidas, no sé cómo lo llamen acá en esta región, nosotros lo llamamos hormigón. El hormigón es 2 por 2, 2 de arena y 2 de cemento. Eso es tan fuerte que queda igual que una piedra. Después de que está fraguado ese material, eso no lo derriba nada. Pero eso cuesta dinero, cuesta tiempo, tiene que ser buen material. Incluso la arena que se utiliza para vaciar hormigón debe ser lavada. No debe tener fango. Debe estar libre de raíces, de hojarasca, porque se va a vaciar hormigón. Quiere decir esto que el material de base de una enseñanza debe ser material sólido. Usted no puede llegar y decir, queridos niños, a mí me parece que Noé era muy bueno. Jesús creo que era muy paciente. Y a mí me da la impresión que Satanás es muy malo. Entonces los niños van a quedar impresionados. Aquí no es me parece, no es tengo la impresión. No, tenemos que ir con cosas concretas. Vamos a vaciar hormigón. Amén. Ideas definidas. Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Y ya?
gracia, favor, misericordia. Es decir, hacerle ver al niño con absoluta seguridad que Noé fue agradable a los ojos de Dios. Y he hecho algunas investigaciones y me parece que la arquilla en que pusieron a Moisés parece que era muy fina. Y el río posiblemente era muy grande. Y tal vez había caimanes. Bueno, no sembremos duda en la gente. Tengamos material sólido, hormigón para vaciar las bases. Entonces ese sería el planteamiento, ¿cierto? En cuanto a la calidad del material y en cuanto al tema que vamos a transmitir. Estructura del edificio. ¿Cierto que la estructura de un edificio debe tener columnas y debe tener vigas? A eso se le llama, en términos ya didácticos sería títulos y subtítulos, divisiones y subdivisiones del tema. Esas son las vigas y son las columnas del tema que se va a desarrollar. El ladrillo pues es las paredes, obviamente, pero es ya los comentarios que hagamos. El ladrillo puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser rojo, pero las columnas tienen que tener herraje. El color que usted le quiera poner ya es independiente. El tipo de ventanas, el tipo de cortinas, pero la base no se puede cambiar. Ni las vigas ni las columnas se pueden debilitar. ¿Qué significa eso? Que la estructura del tema debe concordar con las bases. No puede debilitarse en ningún momento. Todo tiene que ser fuerte. Las anécdotas, los comentarios, la charla que se desarrolle a lo largo del tema puede ser anecdótica, puede ser chistosa, puede ser de participación. Y de hecho hay que hacerlo así con los niños. Pero la infraestructura general del edificio no se puede debilitar. Amén. Bueno, creo que estamos suficientemente ilustrados para montar esta clase ya sobre las 4 figuras, porque tenemos figura número 1, ¿cuál fue? Árbol. Número 2, el avión. Número 3, el río. Y número 4, ¿cuál de las 4 le gusta más? Todas son excelentes. Claro, cada quien tiene sus preferencias. Algunos van a preferir volar, otros prefieren navegar, otros prefieren construir y los otros prefieren sembrar. Mire que todas las figuras son excelentes. Cuando enseñamos, ¿estamos sembrando o no? Cuando enseñamos, ¿estamos sumergiendo al niño en el río del conocimiento? Cuando enseñamos, ¿estamos proyectando el niño hacia las alturas con Dios? Claro que sí. Y cuando estamos enseñando, estamos construyendo. Bueno, una consultica, que los veo ávidos. Me imagino que ávidos de aprender o de almorzar. Tengan paciencia, el almuercito lo vamos a retardar un poquito porque esto hay que darle duro. Vamos a darle a esto porque, hermano, a eso vinimos. Y no podemos llevarnos de nuevo este material cuando lo trajimos precisamente para ustedes. Bueno, una pregunta en materia de construcción, que lo voy a ilustrar bien para que después no me estén llamando. Hermano, pero ¿cómo es esto? Me pueden llamar, yo estoy para colaborar, pero la idea es que ustedes se defiendan. 2 amenes. A ver, vamos a mencionar 4 construcciones de la Biblia. El arca de Noé, el santuario del desierto, el templo de Salomón y la torre de Babel. 4 construcciones. ¿A cuál de esas 4 construcciones cree que se debe asemejar la clase que usted va a preparar?
Si se va a asemejar al arca de Noé, esa enseñanza es para salvación. Aló. O sea, tiene una razón de ser poderosa. Si se va a asemejar al santuario del desierto, su enseñanza debe reflejar la gloria de Dios. Si se va a asemejar al templo de Salomón, debe traer respuestas de parte de Dios. Y desde luego debe manifestar también la gloria de Dios como se manifestaba en el templo. Pero si su clase, su enseñanza, se va a parecer a la Torre de Babel, eso es un signo de confusión. Ni usted la va a entender. Entonces va a crearle confusión al niño. Bueno, aquí en confianza, yo no le cuento a nadie, tranquilos. Y la cámara, ella es muy silenciosa. ¿Alguna vez usted dio una clase como la Torre de Babel? Seamos sinceros. Sí, el tema como tal, eso estaba tan enredado que no lo entendió nadie. Y usted pidió agua y le trajeron una escoba. No, vea, hay temas tan enredados que ni el que los da sabe de qué se trata. Hermano, ¿y usted qué fue lo que nos quiso decir? Ay, hermano, yo no sé. Ojo a esta advertencia que les voy a dar. Si vamos a construir un edificio, vamos a cavar profundo. Hermano, no se puede comenzar a vaciar la zapata hasta que no se encuentre tierra firme. ¿Aló? No se me vaya al aula de clase sin haber encontrado firmeza. Pues yo todavía no sé de qué es que voy a hablar, esto no está muy claro, pero a lo que vinimos. No. Entonces nos basamos que Dios en aquella hora nos dará palabra. Y Dios le dará palabra y Dios le dará revelación. Eso no es cierto. Pero si la Biblia lo dice, sí lo dice, pero no es aplicable a enseñarle a un grupo a traer un sermón en un púlpito, en un auditorio. Se refiere es cuando lo llevan preso. Entonces, si usted quiere que Dios le dé palabra, que le dé revelación para explicar algo relacionado con la fe, hágase poner preso. Y a ese maestro allá con 4 días en el calabozo, en la cárcel central de Cúcuta, o en Chinácota, o allá en Tibú, o en Ocaña, entonces allá el Señor le dará palabra para enfrentarse al juez. Yo creo que el Señor le va a ayudar. Pero para presentarse delante de los niños hay que traer la clase preparada. Amén. Bueno, entonces como todo esto está definido, vamos a hacer una clase real que la podamos llevar mañana a los niños de la iglesia y a lo mejor nos sirva ya de modelo para los días que nos han de venir. Para este montaje vamos a utilizar, primero necesitamos un pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico tenemos que hacerle el PDC igualmente, porque la fórmula es igual para todo. Es un común denominador. Esto se parece al Word. El Word es un producto de Microsoft. El propietario es Bill Gates, pero cuando yo lo tengo en mi computador, yo lo personalizo, ¿o no? Y hago cartas, o hago dibujos, o hago bosquejos. Es mi Word personalizado. Entonces ustedes están llevando de aquí un Word personalizado para montar sus clases que se llama PDC. Planteamiento, desarrollo y conclusión. Me imagino que ya han hablado mucho sobre la creación, ¿verdad? A los niños. Ya les han enseñado el arca de Noé. El niño le dice, profe, yo ya me la sabía. Ya le han enseñado David y Goliat. Y sucesivamente son temas que están muy, pues no digamos rayados. La palabra de Dios nunca se raya.
siempre tendrá una nueva inspiración. Pero vamos a proceder con una clase, pues no digamos que novedosa, posiblemente ustedes la han dado ya, pero para mí es muy significativa. El último pasaje que vimos se llamó el reinado de los árboles. Ahora vamos a hacer la clase, se llama la vida de los árboles. Vamos a darle ese título, la vida de los árboles. Yo les voy a dar las ideas generales. La Biblia habla, por ejemplo, de el olivo. ¿El olivo qué produce? Aceitunas. ¿Y las aceitunas qué producen? ¿Y el aceite es figura de qué? Del Espíritu Santo. Bueno, la Biblia habla de la vid. La vid, ¿a qué nación representa? A Israel. Debemos saber algo sobre la vid. A ver, pensemos en el almendro. La palabra almendro quiere decir el que vela, el que vigila. Ustedes recuerdan que se llevaron unas varas de almendro para poner en la presencia de Dios, y que la vara que floreciera, o el dueño de esa vara, sería la tribu que había sido elegida. A ver, para no complicar mucho, yo tengo algunos estudios sobre eso y son muchísimos, pero vamos a basarnos en esos tres: el olivo, la vid y el almendro. La vida de los árboles. Entonces vamos a hacer una clase para niños, ilustrada con esos tres árboles. Les doy una idea. Vamos a romper un poco el esquema y no vamos a tener grupos de 3, vamos a tener grupos de 4 ahora. Búsquese uno nuevo para su grupo. Desbarate el que está al lado, pero no de golpe, sino con relación al grupo que tenía. Vamos a hacer grupos de 4. Pero escúcheme cómo va a funcionar. Escúcheme. Se va a manejar. Uno es planteamiento. El segundo es desarrollo. El tercero es conclusión. Pero el número 4 va a ser el moderador del grupo. ¿Aló? Moderador. Se está demorando mucho planteamiento, córtelo. Se está demorando mucho desarrollo. El que aterriza es aterrizando muy de barrigas, cuádremelo por favor. Entonces, grupos de 4. Y vamos a darnos 10 minutos bien trabajados para montar esta clase. La vida de los árboles. Cuenta regresiva de 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A trabajar todo el mundo, por favor. Los moldes de enseñanza, pero yo sé que Dios nos está ayudando. Juiciositos, 2 minuticos más y ya vamos a terminar. La primera figura fue árbol y terminamos con los árboles para que se nos quede bien arraigado el árbol. La segunda figura, la figura aeronáutica, el avión. Entonces salimos volando. ¿Creen que podemos mejorar los vuelos de ahora en adelante? ¿Cierto que hemos tenido vuelos con mucha turbulencia? Pobres niños, con razón se iban al baño cada rato, con razón lloraban. Por eso era, porque el capitán no tenía carta de navegación, no sabía a qué puerto o aeropuerto iba a llegar. La tercera figura, ¿cuál fue? El río. Bueno, ojo con ese río, porque hay algunos ríos secos y los pobres niños se estrellan contra las piedras. Debe tener buen agua, buen manantial, buen cauce, buena desembocadura.
para que no haya naufragios. La cuarta figura, el edificio. ¿Creen que podemos construir mejor de hoy en adelante? ¿Será que vamos a utilizar arena con fango? ¿Ladrillo de segunda mano? ¿Será que nos podemos buscar un buen ingeniero para esto? Ya lo tenemos. ¿Será que podemos tener un buen arquitecto al frente de la obra? Ya lo tenemos. ¿Será que entonces le podemos hacer unos buenos ventanales al edificio? Mire, en homilética, las anécdotas, los testimonios son las ventanas del edificio. Es lo que le da luz al tema. Así que todo esto creo que nos ilustra muchísimo. Vamos a salir a descansar. Estaremos regresando, creo que a eso de 2:30, 3 de la tarde. Pero les voy a dar una idea. Como les dije en la primera clase, que fue de didáctica, es decir, del valor de la enseñanza como tal. Vamos a repetir esto cuando vamos por el camino, al acostarnos, al levantarnos, vamos a masticarlo a toda hora. Ahora, mientras esperamos el almuerzo, mientras compartimos, vamos a hacernos bromas de buen gusto. Vamos a buscarnos un planteamiento, al primero que veamos. A ver, un planteamiento rápido, en 1 minuto. A ver usted rápido, un desarrollo. A ver usted me da una conclusión y vamos a jugar con esto todo el día. Y mañana y pasado y todo el tiempo. Y les voy a decir algo, esto se hará carne y sangre. Se hará hueso en nosotros. Y a partir de hoy seremos los mejores expositores de la palabra que se hayan conocido. Le damos gloria a Dios. Estén en pie, por favor. Vamos a tomar de la mano a los 4 que estuvimos en la última clase, el equipo de 4, a ver qué pasó. O los 3 o los 2. Y vamos a comprometernos delante de Dios. Y vamos a pedir que Él nos ayude a ser un equipo de verdaderos servidores, de verdaderos enseñadores. ¿Creen que aquí está el Maestro de Maestros? Y que Él mira con buenos ojos este propósito. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos. Queremos aprender a transmitir tu palabra. Gracias por esta técnica de comunicación, por el planteamiento, el desarrollo, la conclusión con relación a tu palabra. Ayúdanos a entender la figura de los árboles, la figura de las águilas, la figura de la creación entera, la figura de la salvación, de la santidad. Danos muchos temas. Danos discernimiento. Danos, Señor, la interpretación de tu palabra. Gracias, Padre, por esta fórmula maravillosa para transmitir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.